en un contexto en el cual, como bien lo señalaba Carlos Saroski Pá, ya no solamente los organismos internacionales en salud, sino en realidad las propias Naciones Unidas, inclusive los organismos ligados al manejo económico, Banco Mundial, están identificando cómo la importancia de desarrollar acciones que conlleven a una protección y a una mejora en el estado de salud de los países, ¿no? Constituye un elemento fundamental para poder incluso garantizar la gobernabilidad de los estados y sin duda el desarrollo humano y por ende el desarrollo económico de las naciones. Por ende hoy la aspiración de la cobertura universal ya no es solamente una aspiración de ministros de salud o de organismos relacionados a salud, sino propiamente de todos aquellos que tienen identificado, digamos, la necesidad y particularmente la importancia que conlleva, digamos, el pleno goce del concepto de salud tal como la Organización Mundial de la Salud lo planteó en su Constitución de 1948. Y en ese contexto el Estado peruano ha realizado esfuerzos muy importantes en esta ruta. Probablemente son una de las pocas políticas que el Estado peruano ha podido llevar adelante incluso a través de distintos gobiernos. Y precisamente es aquella política que estaba consignada como 13ª política del Acuerdo Nacional, uno de los pocos esfuerzos, una de las pocas, digamos, manifestaciones de un esfuerzo colectivo en que el Perú fue capaz de poder congregar no solamente a los principales partidos políticos, sino a todos los partidos políticos que estaban presentes en esa época, año 2002, 2001, sino también a los representantes de la sociedad civil, universidades, iglesias, gremios, es decir, un esfuerzo que permitió, digamos, generar una iniciativa que planteaba el buscar una ruta de un desarrollo de una política de Estado que vaya más allá de los gobiernos que podrían sucederse durante esos años futuros. Y precisamente una de esas políticas, la 13ª, señalaba el objetivo de brindar acceso universal a servicios de salud y seguridad social a toda la población, en este caso del Perú. Y narraba en el desarrollo de esta política que la prioridad debería darse a través de la población más pobre y vulnerable de nuestro país. Y es quizás a través de este lineamiento que, reitero, fue siendo impulsado a través de intervenciones concretas en los diferentes gobiernos que desde el Ministerio de Salud y desde en general el sector salud se ha venido fortaleciendo a través de la política de aseguramiento, esfuerzos que han llevado, por ejemplo, en la última década a poder lograr que cada vez más peruanos tengan una protección financiera frente a un riesgo de enfermar. Probablemente el caso más vistoso es lo que ha ocurrido en el Seguro Público de Salud, en el Seguro Integral de Salud, donde hace apenas 10 años el Seguro Integral de Salud cubría entre 4 y 5 millones de peruanos y que para el día de hoy está alcanzando a cubrir a más de 15 millones de peruanos. Es decir, la posibilidad de que un poblador, digamos, que no tiene la fortuna o la oportunidad de poder tener una cobertura a través de la seguridad social o de un seguro privado, el Estado peruano lo protege en un número mayor, digamos, en una proporción mayor de la población. Sin embargo, no solamente es un tema de un esfuerzo que ha ido enfocado en buscar, digamos, proteger a más personas, sino que también ha ido aparejado de un progresivo incremento en lo que era el plan de beneficios, ¿no?, que se brindaban a estas personas que estaban siendo protegidas paulatinamente por el Estado. Si recordamos, a finales de la década del 90, la protección que los primeros
las primeras semillas de lo que era el financiamiento de salud de la población pobre estuvo representada en lo que se denominó el seguro escolar gratuito y el seguro materno infantil, que lo que hacía era cubrir propiamente los costos variables, los insumos de aquellas atenciones que se brindaban precisamente a esos dos grupos poblacionales, madres gestantes y niños en edad escolar. Y no sobre todas las patologías, sino sobre aquellas patologías ligadas propiamente a la gestación y a las enfermedades más prevalentes de la infancia. Y eso sin duda era un número acotado, una población acotada y un beneficio acotado. Sin embargo, lo que ha ocurrido en esta última década ha sido no solamente un crecimiento cuantitativo de 4 a 15 millones de personas protegidas, sino también un crecimiento cualitativo en lo que se refiere a qué es lo que hoy protege el seguro público de salud, y que en realidad ya no es propiamente esa primera concepción de lo que era un seguro para pobres y que generalmente se traduce en muchos países, y el Perú no era la excepción, en un pobre seguro que solamente cubría sobre determinadas enfermedades y hasta determinado tipo de complejidad para determinado tipo de personas, sino que paulatinamente hoy el Seguro Integral de Salud prácticamente cubre a, digamos, la población pobre y vulnerable de todas las etapas de la vida y sobre un rango de patologías que prácticamente ya no se diferencia a la cobertura que la Seguridad Social brinda, pues hoy se cubre a los pacientes con patologías complejas, cáncer, se envía fuera del país a pacientes para que puedan ser intervenidos cuando se requieren para determinadas patologías. Y eso sin duda es un elemento importante de precisamente hacer realidad esta aspiración de ampliar cobertura, no solamente en términos de número de personas que tengan una protección, si se quiere, nominal, sino una protección real. Y claro, todo esto sería simplemente una farsa si es que esto no hubiese ido acompañado de un incremento en el presupuesto. Y de hecho, durante los primeros 5 o 7 años de esta década a la que me estoy refiriendo, no es que ese incremento de presupuesto haya sido muy patente. Sin embargo, hoy sí podemos decir con bastante, digamos, orgullo que el Estado peruano ha sabido reflejar esta priorización de política en una priorización también canalizada por un incremento de recursos. Y es así que si hace 10 años el Seguro Integral de Salud manejaba 300 millones, 200 a 300 millones, a la fecha el Seguro Integral de Salud maneja más de 1.700 millones. Es decir, si ha triplicado el número de, digamos, personas beneficiarias, ha multiplicado por 6 el presupuesto que se utiliza para este fin. Esta ruta, sin duda, puede hacernos sentir satisfechos. Sin embargo, somos plenamente conscientes que esta ruta no es sino el inicio de asumir el rol que el Estado peruano tiene para, digamos, garantizar el derecho a la salud tal como en realidad nuestra Constitución tímidamente plantea, ¿no? Y en ese sentido es que el desafío actual propiamente se orienta en la mejor manera de poder seguir avanzando en aquello que viene después, puesto que el esfuerzo que se ha desarrollado para poder, digamos, brindar una cobertura poblacional mayor, una protección, digamos, o un acceso a un derecho de protección financiera a más peruanos y el acceso a un plan de beneficios mayor, sin duda trae aparejado un nuevo desafío que tiene precisamente en el abordaje de las enfermedades de alto costo el punto que probablemente requiere de un mayor esfuerzo no solo institucional, sino realmente nacional y tal como ha sido planteado en esta mesa en las intervenciones previas, supranacional. Y es en este contexto donde esta iniciativa que Salud ha tomado creo que merece de todos los actores del sistema de salud el mayor reconocimiento, puesto que se trata de un esfuerzo, de
de un aporte, de una apuesta a asumir un tema que efectivamente desde el ámbito internacional ha sido identificado como un tema que tiene que ser, digamos, asumido como el desafío que va a permitir continuar en la ruta que se ha venido trazando en los países. Puesto que definitivamente a mayor complejidad de la institución que en estos momentos, sin lugar a dudas, es la que afronta el mayor volumen del manejo de las enfermedades de alto costo, es un aporte que creemos que todos tenemos que saludar. Sin embargo, sin duda, este esfuerzo es y de hecho está y tiene que ser aparejado, como no podría ser de otra manera, por los esfuerzos que desde el Ministerio de Salud se han venido desarrollando y que buscan ser consolidados, y estamos seguros que van a encontrar en este nuevo instituto un, digamos, elemento muy importante para poder sostener aquel rol que sin duda compete a los ministerios de salud de los países para poder alinear estos esfuerzos, que hoy son esfuerzos, digamos, puestos a disposición del Estado peruano por salud, pero que incorporan sin duda también a otros posibles actores como las universidades, como otras instituciones, como propiamente el propio Instituto Nacional de Salud, que por su rol sin duda es un elemento protagónico, también como el Ministerio de Salud, para que este esfuerzo pueda ser canalizado efectivamente en no solamente una institución que permita, digamos, ayudar a que se pueda identificar las mejores intervenciones costo efectivas y de alguna manera racionalizar el uso de los recursos financieros y en general los recursos que buscan cautelar la salud del paciente individual, sino que esto pueda ser engarzado dentro de esa cautela de derechos que los ministerios de salud tienen como, digamos, responsabilidad indelegable, ¿no? Y es por eso que desde los niveles supranacionales, tanto el Organismo de Salud como la Organización Panamericana de la Salud han enfatizado, y concretamente en el Plan Andino de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, el no perder de vista el objeto de esta necesidad de desarrollar políticas para la evaluación de tecnologías sanitarias, que es, sin duda, cautelar la eficiencia, pero dentro de los principios, fundamentalmente, tener bien claro que el propósito es la universalidad, la equidad, la transparencia, y de esta manera poder lograr que, y la ética, de esta manera poder lograr que este esfuerzo tenga, digamos, el fin que todos estamos aspirando. Como Fondo Intangible Solidario de Salud tenemos un desafío que el Estado peruano ha confiado, digamos, en estos momentos de una manera. Si el instituto es un bebé, el FISAL es un embrión en este momento, puesto que el propósito que el Estado peruano ha confiado, y no digo desde desde el decreto legislativo que incorpora dentro, o la ley de financiamiento que incorpora como una ejecutora del pliego SIS, responde en la ley de creación del FISAL en el año 2002, y su nombre lo dice, un fondo solidario que busque cautelar que aquellas enfermedades de alto costo, que no solo, digamos, ponen en riesgo a la población pobre que la padece, sino que por su propia concepción ponen en riesgo a cualquier poblador que pudiera padecerla y que por ende pudiera tener la necesidad de, por cubrir digamos, esos costos de atención, propiamente caer en la pobreza o simplemente tener que renunciar a la vida que está en juego. Por tanto, el mandato que el Fondo Solidario en Salud tiene es el
ya no solo el de cautelar, digamos, el manejo del problema de alto costo para la población pobre y extremadamente pobre, sino en realidad en algún momento para cualquier poblador que así lo pudiera necesitar. Y eso solamente puede construirse de una manera solidaria. Y eso solamente puede construirse en la lógica de un fortalecimiento de una institución que pueda ser capaz de desarrollar tantas capacidades y tantas alianzas como para poder ser capaz de poder decir, ok, no solamente vamos a proteger a los pacientes con enfermedades de alto costo del Seguro Integral de Salud hoy de las Fuerzas Armadas, sino también eventualmente de algún seguro privado o del propio salud, cuando realmente las capacidades estén desarrolladas. Para que esto ocurra, sin duda, se requieren instituciones como el instituto que hoy nace, que sean capaces de generar las evidencias, de generar las herramientas y que, ya para finalizar, sigan la lógica que también se ha planteado en esta mesa y que yo quisiera también subrayar. Así como en el Estado peruano no podemos, digamos, no identificar el gran aporte que el Instituto que Salud está dando a través de la creación del instituto para el sistema de salud del Perú, puesto que para que este esfuerzo realmente sea, digamos, genere aportes de un mayor valor, requiere de todas las instituciones que sean capaces de poder generar estos insumos de evidencias. Igualmente, para que estos esfuerzos puedan tener, digamos, un efecto sobre el sistema de salud regional, es indispensable que se encuentren precisamente, digamos, incorporados en el marco de una red internacional de evaluación de evidencias. No es necesario que si Salud ha evaluado un costo, efectividad o la necesidad o no de realizar una intervención, que las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud tengan que realizar lo mismo. Y eso mismo, o sea, si Colombia ha podido desarrollar determinado tipo de evaluación que genere las evidencias suficientes, debería ser necesario que este proceso se repita. Entonces, de alguna manera, la lógica de esta digamos, visión regional de un problema que es un problema que en realidad nos compete a todos y que es común a todos los sistemas de salud de América Latina, del Caribe y en realidad de todo el mundo. Creemos que es un elemento que a través de la semilla que hoy se ha plantado va a tener en el instituto un realmente elemento de gran sostén. Por tanto, finalizo simplemente reiterando mi felicitación a Salud, a Víctor por el encargo recibido, a los padrinos y a todos ustedes que van a ser depositarios de este gran esfuerzo. Gracias.